la idea, ¿no?, de construyendo puentes, ¿no? La idea de construir puentes es poner eso en comunicación, digamos, pues situaciones que en algún momento pues están sobre todo marcadas por la crisis, por el cambio, ¿no?, por la dificultad o por lo novedoso, ¿no?, porque muchas veces pues nos sobrecoge la novedad, ¿no?, el no saber qué hacer en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, la maternidad, cuando te llega la maternidad, ¿no? O situaciones como, por ejemplo, enfrentarte a tu primer puesto de trabajo, ¿no?, tu empleo, ¿no?, tu primer empleo, los nuevos retos. Construir puentes significa pues ayudar a resolver esos momentos de novedad, de cambio. La crisis no tiene por qué ser considerada una, digamos, algo negativo, no tiene una connotación negativa, significa cambio, tiene la particularidad de que se presenta algo nuevo, distinto, que a veces puede tener una connotación negativa y otras veces pues tener una percepción, digamos, que esté valorado socialmente como algo positivo, ¿no? Como puede ser pues, no sé, un ascenso en el trabajo, o casarse, o bueno, pues todo lo que tiene que ver con un cambio, por ejemplo una mudanza, ¿no?, un cambio de residencia. Bueno, pues todas estas situaciones a veces pues pueden ser experimentadas con una cierta sensación de inseguridad, ¿no? Y a veces pues bueno, es necesario pues resolver esas situaciones pues con ciertos recursos, ¿no?, que de alguna manera pues hoy queremos tratar esos recursos, ¿no?, cómo se pueden construir esas ayudas, esos puentes para resolver esas situaciones, ¿no? Y hablamos de gestionar el estrés familiar, en tanto que hay situaciones que, bueno, pues pueden ser percibidas como una amenaza, otras veces como un reto, va a depender un poco de cada persona. Entonces, como me han dicho que no hablara mucho, que no me enrollase, pues, y esa no es mi intención, yo lo que voy a hacer es proponeros una actividad. En este documento tienen un inventario, un listado de situaciones que son consideradas como situaciones estresantes, que todos podemos experimentar como estresantes, ¿no? Entonces se trata de elegir al menos 5 de aquellas que consideremos para nosotros las más estresantes, ¿no? Porque puede ser que coincidamos o que no coincidamos. Normalmente pues en algunas sí podemos coincidir, quizá en otras no tanto. Y luego abajo tienen un espacio donde se puede añadir alguna situación que consideremos también estresante, pero que no aparece en el inventario, ¿de acuerdo? They told me that I always had to be good, but being good always been problems, it's true. So I learned it, and now I know I don't wanna play. El siguiente paso era ordenar las situaciones, ¿verdad? Porque no todos percibimos las situaciones de la misma forma, ¿verdad? Intercambiamos los papeles y bueno, pues vamos a ver si hemos coincidido o no, si hemos coincidido en las situaciones que hemos considerado como las más estresantes. Algunas sí. Bueno, donde, a ver, como ya hemos intercambiado el inventario y bueno, había también un espacio donde poder señalar alguna otra situación que a lo mejor pues no venía en el inventario y podríamos considerarla también que generaba cierto nivel de estrés. ¿Ahí se ha podido añadir algo más o ya era bastante con lo que había en el inventario? Han añadido. Yo puse problemas con los hijos, o sea, los problemas de los hijos, los problemas los de los estresan hijos, a los padres. claro. Bueno, por lo menos a mí. Sí, sí. Sí. ¿Y los económicos? Sí. También son interesantes. Eso sí, temas de préstamos, ¿no? Todo ese tipo de cosas, deudas. ¿Cuáles son, por ejemplo, las situaciones que habéis seleccionado como las más estresantes? ¿Dónde habéis coincidido? ¿Cuáles son? La muerte del cónyuge. La muerte y el cónyuge. Esa. La muerte y el cónyuge.
Bueno, vale. Buenísimo. Bueno, en realidad... Cónyuge. Sí, sí. ¿Y cuál más? A ver, ¿cuál más? A ver. ¿Esa es la que más ha coincidido todo el mundo? ¿La que más ha coincidido, la muerte del cónyuge? Sí, en esa es la que... ¿El qué? ¿Cuál? Las discusiones, por ejemplo. Préstamos también, sí. Separación o divorcio. Bien. La conciliación de familia. Yo he añadido conciliar familia, hogar y trabajo. Familia, hogar y trabajo. Separar hogar porque al final el cuidado de la casa para también cuidar la familia, pero también cuidar tu trabajo, que al final en lo que deriva es falta de tiempo o falta de organización. Bueno, pues si os fijáis, se suele coincidir en las situaciones que están tipificadas como las más estresantes, que son catalogadas así como situaciones vitales estresantes. La muerte del cónyuge sería la máxima de las situaciones que tienen ese impacto, ¿no? Que activa ese mecanismo de estrés. Y hay muchas situaciones como por ejemplo pues las catástrofes, ¿verdad? Que aquí no hemos añadido este tipo de eventos, ¿no? Acontecimientos, las guerras, ¿no? Hay, por ejemplo, si avanzamos en la exposición, hay una serie de acontecimientos vitales estresantes que están catalogados como acontecimientos que van a activar estos mecanismos de estrés adaptativos, que no es otra cosa que esa activación de todo el eje neuroendocrino para poder responder de forma rápida ante una amenaza, ante cualquier tipo de situación que puede causar daño, puede poner en peligro la vida, ¿no? de la persona. Y evidentemente pues muchas veces nos encontramos que no solamente se producen daños en la familia, ¿no? por causa de la guerra, de una catástrofe, es decir, que muchas veces hay personas que pierden a los familiares en una situación de extrema, ¿no? Como estas que tenemos aquí, sino que también en la vida diaria hay como pequeñas sutilezas que van interfiriendo y que de alguna manera también destrozan familias, rompen hogares, dejan a las personas pues también con ese estado de indefensión, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hablar que esas otras situaciones que son ya de tipo psicosocial que se llaman, ¿no? Situación de desempleo, situación, por ejemplo, de enfermedades que pueden afectar bien a los hijos o, por ejemplo, los duelos, las pérdidas que son significativas. Habéis coincidido en la separación, ¿no? Creo que también pues evidentemente eso genera un estrés muy importante, el divorcio, no solamente entre la pareja, sino los hijos, causa verdaderamente pues alteraciones que pueden provocar problemas fisiológicos y también alteraciones emocionales, psicológicas, comportamentales, todo eso. Eso se ve porque al final, siempre que tú percibes que hay una amenaza en tu entorno, en tu realidad cercana, pues se van a producir estas reacciones, ¿no? También hay otros acontecimientos que generan o activan procesos de estrés que no son negativos, ¿no? Pues el casarse, la maternidad, bueno, pues un cambio de residencia, empezar un nuevo proyecto, un ascenso en el trabajo. Bueno, pues todo este tipo de situaciones también van a causar o van a activar estos mecanismos de estrés. Pero entonces hay una cuestión que es importante, porque el estrés en sí no es nada negativo, no tiene por qué ser nada negativo. Pues muchas veces utilizamos hoy en día de forma coloquial el término estrés como si fuese una cosa dañina, ¿no? Que fuese una cosa, digamos, que tiene una connotación quizá en el lenguaje coloquial
pues bueno, pues es que estoy muy estresado, es que voy con muchas prisas, se confunde muchas veces el estrés con la ansiedad, se utiliza de forma casi como si fuese algo, bueno, parecido, ¿no? Pues el mismo fenómeno. Y evidentemente, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del estrés como algo negativo, nos estamos refiriendo más bien a la percepción negativa que podemos tener respecto a una situación. Por ejemplo, hay personas que te dicen: a mí me encantan las navidades, es que me encanta, estoy deseando que lleguen las navidades y es que estoy, vamos, contándolo. Bueno, yo bajaba por calle Victoria y he visto en un local que ponía: este negocio se ha cerrado por comida de Navidad. Digo, pero si estamos a 18 de noviembre, y digo, bueno, pues mira, que gente como se planifica de bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues pero habrá otras personas que cuando piensan en la Navidad, pues de pronto empiezan a pensar: uy, qué agobio, que si los regalos, la cena de Navidad, ahora que bueno, entonces claro, hay variables individuales que van a marcar la diferencia. Entonces podemos hablar de dos tipos de estrés: un estrés digamos adaptativo, que no es dañino, que digamos mejora incluso aspectos cognitivos como la atención, la productividad, la eficiencia, el saber qué tienes que hacer, sabes que le tienes que dar prioridad a determinado tipo de temas y a otros los tienes que dejar en un segundo lugar. O sea, eso sería un mecanismo adaptativo que va a garantizar un mejor funcionamiento, una eficacia, ¿no? Pero sin embargo, si tenemos, por ejemplo, una percepción negativa, ¿no?, y nos produce pues un poco de angustia, empezamos a pensar, reaccionamos con anticipación, con ansiedad, digamos que respondemos con un poco más de malestar, bueno, pues nos vamos a encontrar quizá con problemas o dificultades para gestionar, para tomar decisiones, aplazamos las cosas, dejamos las tareas a medio hacer, las dejamos para el final, y entonces al final lo que se produce, bueno, pues es todo un mecanismo de estrés negativo, que es dañino, que perjudica, ¿no? Entonces, bueno, yo me ha gustado poner las fotos un poco de lo que es la familia, la distinta percepción que podemos tener de vivir en familia, de cómo disfrutar de los hijos cuando están en esas edades que, bueno, que a veces pues pueden moverse más o ser un poco más inquietos, y bueno, pues tener quizá una percepción más positiva, o una actitud más positiva hacia lo que es ese momento vital, y desplegar todo lo que son estrategias que van a facilitar el que podamos responder mejor a esa situación, ¿no? Pues, en la vida familiar. Bueno, yo te había puesto una cosa, pero también se me ha ocurrido otra sobre la marcha, y es que a veces pasa, bueno, a mí me pasa, a veces me pasa con la vida, cuando se te da una situación concreta, bien con tu hijo o bien con tu marido, ¿no?, y la resolución ha sido negativa, yo qué sé, pues un desplante o una malforma, como el miedo a, cuando te encuentro una situación similar, el miedo a ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? Si no le digo, malo, porque eso no se va a cambiar, pero si le digo, malo, porque entonces se va a ir un follón. Entonces, a veces como ese miedo, esa incertidumbre que te produce estrés, pues bueno, si no digo nada, esto termina mal. Claro. Pero si digo algo, al final va a terminar el sé yo. Claro. Eso también a veces me parece bastante, sobre todo si es con tu marido, ¿no? Porque de igual a igual quien tiene la razón, no se sabe, ¿no? Para determinados temas, siempre nosotras. Doy el paso, le digo algo, o mejor no le digo nada. Bueno, ¿qué opináis los demás? ¿Qué pensáis de esa comunicación que a veces se queda inhibida, o intentamos, entre comillas, controlar el posible enfado que puede ocasionar un asunto, un tema, pensando, bueno, pues mejor pues no lo hablamos, mejor lo dejamos para otro día? A lo mejor en caliente no hablarlo sí. Hablarlo siempre, ¿verdad? Porque si no, hay que hablar. no hablamos de la comunicación. Eso se enquista. Y después cuando algo se enquista, cuando salga explota. Entonces, como salga en explosión... Porque, claro, yo creo que todos tenemos la experiencia de que dejar los temas guardados así no
afrontar, aunque sean asuntos menores, ¿no? Que muchas veces pueden ser tonterías, ¿no? Que no se llega a un acuerdo fácil, rápido. Bueno, pues yo creo que todos tenemos la experiencia de que dejarlo eso tapado, dejarlo ahí como olvidado, bueno, pues al final tampoco ayuda mucho, ¿verdad? Entonces siempre la alternativa es siempre la comunicación, siempre. Y otra cosa es que precisamente lo que es el estrés familiar, una de las variables es precisamente la comunicación. La herramienta que tenemos para la gestión del estrés familiar siempre es la comunicación. Es una de las grandes herramientas o competencias, ¿no? Porque podemos hablar de la comunicación pues como estas competencias, habilidades que podemos tener en mayor o menor grado todo, a nivel verbal o no verbal, y que va a facilitar que se den esas interacciones de forma pues quizá un poco más reforzante, más eficiente. No es fácil a veces tener una comunicación cuando uno viene cansado, viene nervioso o está pasando por un mal momento. Bueno, pues quizás no es el momento oportuno porque hay mucho ruido, como se suele decir, emocional, ¿no? Porque viene de mal humor o una también está cansada, ¿no? El cansancio también, o estados fisiológicos, ¿no? No haber dormido bien, por ejemplo, una cosa tan tonta como no haber dormido bien te pone bueno, pues con una cierta alteración emocional, de cierta irritabilidad o bueno, pues el cansancio, el trabajo, ¿no? La saturación que pueda tener. Entonces siempre hay que apostar por la comunicación. Quizá la clave está en lo que comentaban por aquí, de buscar ese momento oportuno, no en caliente, y la clave está en ver que, pues esto como el chiste, ¿no? De, bueno, quizá hoy no es el mejor día para pedirle al jefe un aumento de sueldo, ¿no? Lo ves cabreado, pues hombre, pues uno tiene que ser también un poquito, tener esa psicología de darse cuenta de que el estado emocional de la persona quizá no es el mejor momento, pero eso no significa que no podamos hablar y comunicar o plantear el tema pues con toda la serenidad del mundo en otro momento, y sobre todo pues que tengáis espacio, que tengáis tiempo, que no sea, es que quedan 5 minutos y salimos pitando cada uno para su trabajo y en 5 minutos no vamos a lo mejor a resolver una conversación, ¿no? Que quizá necesite más tiempo, pero siempre la comunicación, siempre apostar por la mejora de la comunicación. Y la predisposición, por ejemplo, en esa conversación, porque a veces a la hora de comunicarnos también influye la predisposición que uno tenga. Si a lo mejor va temeroso o con predisposición de que el otro se enfade o con predisposición de que el otro tenga miedo, ¿puede eso variar la forma en la que yo comunico lo que quiero decir? Claro, pero por eso tienes que se tiene que enfocar todo con total confianza, ¿no? Porque es una relación de total confianza. No podemos tratarnos con suspicacias, con desconfianzas, tenemos que tratarnos con esa naturalidad, con esa bueno, sobre todo con esa sinceridad. Y decir, pues mira, yo esta situación a mí me afecta porque yo soy así, no es porque tú tengas la culpa o tú me estés provocando a mí esta situación, sino yo por mi forma de ser, pues esta situación pues me afecta a mí de esta manera particular. Entonces yo necesito que tú, entonces se plantea siempre como una petición de ayuda. La comunicación, que es una de las cosas que yo quería, bueno, estos son ya otras cuestiones que podemos verlo también, pero respecto a la comunicación, nosotros necesitamos la comunicación como herramienta, sobre todo para solucionar problemas. La comunicación es digamos, la herramienta que tenemos más a mano para poder solucionar conflictos, problemas más o menos cotidianos, situaciones más o menos complejas. Es la herramienta que tenemos para pedir ayuda. Para llegar a ese punto de encuentro, ¿no? de ese puente que tenemos que tender para de alguna forma encontrar esa solución al problema concreto de la educación de los hijos o cualquier otro tipo de situación que pueda ser más o menos complicada.
nos ayuda también a mejorar las relaciones, a ser, si nosotros tenemos una comunicación pues más afectiva, más reforzante, expresamos más los afectos, por ejemplo, verbalizamos más lo positivo que tienen pues nuestros hijos o nuestros maridos y viceversa, ¿no? Pues evidentemente esa relación va a ir consolidándose, ¿no? Va a ser una experiencia más positiva. Es cierto que en muchos núcleos familiares pues se dan ciertos estilos de comunicación de baja expresión afectiva, digamos que no expresan la afectividad, ¿no? Que nos dan abrazos, no expresan con el contacto físico, por ejemplo, el afecto. El abrazo, por ejemplo, es una de las cosas que más reducen el estrés. O sea, tú le das un abrazo a tu hijo o tu hija y es que hace bueno, pues te relajas muchísimo, transmites ese amor, ese cariño, el compartir también o el hacer invitaciones, ¿no? Pues mira, vamos a hacer esta actividad, vamos a ver juntos una película, vamos a pasar un rato juntos, venga, hacemos unas palomitas, ¿no? Y el hecho de poder afianzar la relación con una comunicación mucho más cercana y sobre todo basada en esa confianza y en esa, sobre todo, tiene que estar basada en esa confianza. No podemos ver a nuestros maridos o a nuestros hijos como el enemigo, como al que tenemos que convencer, como al que tenemos que traer a nuestro terreno, como el que... Eso no puede ser, porque es que al final eso tenemos que hablar más de, venga, vamos a ver cómo arreglamos esto, porque tú y yo vemos las cosas de manera distinta, pero tendremos que encontrar un punto de encuentro, vamos a ver cómo lo solucionamos. No te voy a convencer, entonces eso ya es una batalla campal, ¿no? Vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Y por ejemplo, si en una pareja, no sé, se han pasado el tiempo y no es que pierda ni la ilusión ni el cariño ni nada, ¿no? Pero como que te enfría y llega un punto en que somos como extraños en casa. Nos conocemos, eso, pero a la vez somos como extraños y no tenemos puntos como comunes. Y ya no hemos acostumbrado a esa situación. ¿Cómo haces tú en un momento determinado cuando se te escucha, ¿no? Y puedo decir, ay, pues me dan ganas de cambiar esto, pero cuando las dos personas ya se han acostumbrado a esto, ¿cómo reenganchar a la otra persona? Pues somos todos muy sensibles a los pequeños detalles, muy sensibles. Si tú das las gracias, si tú, por ejemplo, tienes cualquier pequeño detalle, expresas la afectividad, que la afectividad no la valoramos mucho en el sentido de que a veces, pues porque nos han educado de una manera determinada, eso pasaba con nuestras abuelas y nuestras madres, ¿no? Que a lo mejor pues la relación entre la madre y la hija era con un poquito más de distancia, ¿no? No era tampoco, no es como ahora que ahora con los niños te los comes a besos, ¿no? Era un poco, pues había una cierta distancia afectiva, ¿no? Entonces la afectividad hace mucho pues decir una palabra reforzante, ¿no? Pues tener un pequeño detalle, esas pequeñas interacciones que tenemos cada día que estén cargadas de afectividad y ese cariño cotidiano, las pequeñas cosas de cada día, lo que va a mejorar es una forma de comunicación muy básica, que quizá le damos más importancia a que nos den la razón, a que se adapten quizá a nuestro criterio o hagan las cosas como nosotros queremos. Entendemos que eso quizá hacemos un planteamiento erróneo de lo que es el entendimiento en una relación de pareja que no va por ahí, porque es imposible, no pensamos igual, no vemos las cosas de la misma forma, no percibimos igual, interpretamos la realidad de manera muy distinta. Y sobre todo entre un hombre y una mujer, la percepción de las cosas, cada uno tiene una naturaleza, cada uno percibe las cosas de una manera muy diferente. Entonces, entre personas incluso del mismo sexo no se perciben las cosas igual,
o no se tienen las mismas percepciones pues respecto, por ejemplo, a la educación de los hijos, por lo que para la madre es un problema o es algo importante y quizá al padre no le da tanta importancia, eso suele pasar. Entonces, bueno, pero eso siendo una cosa normal, podemos hacer un mundo, ¿no? Podemos pensar que esto es una especie de tarea que tiene la madre, ¿no? O la mujer de corregir al marido o de querer llevarlo al terreno o al criterio propio, y entonces empezamos a confundir un poco lo que es esa relación. Las interacciones no deben estar basadas en eso, sino más bien que tenemos que tener la aceptación de que percibimos las cosas de manera distinta y no pasa nada. Eso no tiene por qué pasar nada, ¿no? Porque tú, por ejemplo, puedes pensar que, pues no lo sé, que una camisa está, no está planchada y tu marido dice que sí que está planchada. Y ya está. Es que no está planchada, no sé si yo la he planchado y está estupendamente, y tú dices, no está planchada en condiciones, ¿no? O percibes que la camisa necesitaría un planchado de otra manera, pues el cuello no va bien, la manga tampoco, o sea, y a lo mejor lo ve estupendamente, ¿no? Pues esas cosas, bueno, pues ya está, pero tampoco eso tiene que ser motivo de... Y la relación, realmente la comunicación en pareja no debe estar fundamentado en eso, ¿no? En cómo yo convenzo, yo cómo consigo que el otro vea las cosas como lo percibo yo, ¿no? Y entonces ahí se pueden producir muchos problemas de comunicación. La comunicación en pareja debe estar más basada en la afectividad y en esa confianza mutua, aunque no pensemos ni veamos las cosas de la misma manera. ¿Y tú no crees que el ritmo de vida actual dificulta mucho? Sobre todo cuando hay niños, cuando tal, las familias viven a 100 por hora, es que no hay tiempo ni de comunicarse ni de nada. Es cierto que, claro, pero ahí tenemos que buscar nosotros ese tiempo, tenemos que hacer ese balance, ¿no? Y buscar de forma sensata y bueno, pues lo que es mejor para la familia, ¿no? Entonces, si yo sé que mi familia necesita que yo le dedique más tiempo o que yo me organice de otra forma en mi trabajo, pues para poder pasar ese tiempo que es necesario pasar con los hijos, con la pareja, con el marido, pues habrá que hacerlo y habrá que hablarlo también. A veces es difícil porque los dos trabajan, tienen un horario que no pueden cambiar porque a lo mejor no depende de sí mismos, luego llegan a casa, deberes, baños, cenas, y a la hora de comunicarse están para enterrar los dos. Claro. Pues siempre hay un momento, Felisa, siempre, porque mira, tenemos está el desayuno, ¿no? El desayuno es un momento que hay que levantarse con tiempo. Muchas veces te puedes encontrar matrimonios que se levanta él, ella se queda en la cama porque él se levanta más temprano, él se toma el café o lo que sea, se lo toma solo, se viste y se marcha. Bueno, pues habrá que levantarse con el marido para que los dos desayunen juntos, y ese tiempo, aunque a lo mejor ella pueda estar mejor en la cama, ¿no? Pero ese rato, pues ya tienen ese rato todos los días de poder, con tiempo suficiente, si te levantas con tiempo, te da tiempo, pues de eso, tener un buen desayuno y de poder tener esa conversación que te falta, ¿no? Por la noche igual, si ponemos la televisión y venimos cansados, ya con ese gesto cotidiano de poner la televisión y quedarnos como dispersos viendo una pantalla, que bueno, pues también quitamos tiempo de comunicación. Entonces, pues muchas veces tenemos que buscar estrategias, ¿no? Para buscar esos huecos, que muchas veces pues son los huecos que todos tenemos pues para desayunar, para comer algo, para esos pequeños momentos del día, que pueden ayudar sobre todo a cuidar la comunicación. La clave en las relaciones matrimoniales y en el ámbito familiar siempre es la comunicación. Tener una buena calidad de vida también ayuda. Pero yo veo matrimonios ya como nosotros, de nuestra edad, que ya los hijos están fuera de casa, y a veces vamos a lo mejor a comer y vemos gente de nuestra edad, ¿no? Gente joven, que creemos que son ellos los de los móviles, y están mirando cada uno el móvil. Claro. Y decimos, eso no se habla. Claro. Y es porque
no hablaron en su momento y luego se encuentran con uno enfrente que no conocen de nada. Pues se trata de mirarse más, de mirarse, pues que sea muy cotidiano el mirarse, ¿no? El tener ese contacto directo con la pareja, con los hijos, llegar a casa y a veces pues vamos pensando, tengo que preparar la comida, o tengo que poner la lavadora, o me tengo que organizar el trabajo de mañana, ¿no? Y entonces vamos y no hacemos esa pausa, ¿no? Tenemos que parar un momento. Son pequeños momentos de descanso, son como pequeños momentos de respiro, ¿no? De decir, bueno, es que 5 o 10 minutos, o sea, que tardo en darle un abrazo a mi hija, ¿no? Que tardo en sentarme un momento en la cama con ella y preguntarle qué tal te ha ido el colegio, ¿no? O cómo te ha salido el examen, ¿no? Acordarme de tener esos detalles, ¿no? De interacción, de comunicación, que la comunicación siempre debe ser afectiva, continua, tiene que estar presente en la vida diaria, no puede ser, bueno, a ver si hablamos, tenemos que charlar, ¿no? Muchas veces se dice, tenemos que hablar o tenemos que charlar un rato, ¿no? Y a veces incluso cuando inicias esas conversaciones así como muy programadas no te salen bien, al final terminas pues bueno, con una discusión, con una sensación extraña, ¿no? Quizá esto es como el que va echando una pequeña moneda en cada, no sé, son inversiones que tú haces, ¿no? Porque vas todos esos recursos de afectividad, bueno, pues de dedicarle un ratito, aunque sean pequeños momentos del día, pues todos esos momentos del día van a fortalecer esa relación. La comunicación lo que hace es afianzar las relaciones, fortalecer los vínculos. Si no hay comunicación, mejor que haya discusión a que no haya comunicación. Por lo menos si se discute, pues ahí hay algo que hacer. Pero si no hay, lo malo es que ni siquiera se discuta. La indiferencia es lo peor. Tener una cierta flexibilidad también, decir, bueno, pues mira, si ahora no puedo hacerlo de esta forma, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Y también adaptarnos a la situación de forma que nos resulte quizá más sencillo, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, yo no sé si tenéis alguna pregunta, porque si no, de lo que hemos comentado anteriormente, por ejemplo, habíamos dicho que el estrés va a depender de cómo nosotros percibamos la situación. O sea, siendo la situación la misma, pues cada persona puede reaccionar o valorarla de forma diferente. Y cuando entramos ya en mecanismos de estrés negativos, pues ya sí que empieza a verse comprometida la salud, nuestro estado psicológico también, podemos sentirnos como más ansiosos, más irritables, se puede interferir, por tanto, se puede estropear también ese ámbito de la comunicación, porque si estamos como más malhumorados, más irritables, más ansiosos, porque percibimos las cosas como más complicadas, pues a veces la comunicación se puede ver afectada. Entonces no solamente aparecen trastornos, alteraciones fisiológicas, sino que también aparecen esos mecanismos de ajuste, ¿no? de respuesta ansiosa depresiva o esa irritabilidad, y se puede comprometer la comunicación. Entonces ya existe ese ruido de fondo de emoción negativa que interfieren, que es como un ruido, es como cuando tú quieres hablar pero hay mucho bullicio y hay mucha interferencia. Ese componente emocional pues va a causar pues ese estado de vulnerabilidad también en el ámbito familiar. Entonces ves que pues tu marido te responde así de mala manera, o tu hija adolescente también por otras cuestiones, porque está en esa etapa, te puede también reaccionar emocionalmente mal. Bueno, pues saber gestionar esto de una manera objetiva, decir, bueno, pues mira, es solamente un estado emocional, no es que no me quiera, no es que me falte el respeto, no es que, sino bueno, pues puedes entender que en ese momento pues la persona está pasando por un momento de dificultad, que hay un componente emocional de fondo que es negativo, pero eso no significa que tú no puedas hacer uso de ciertas estrategias
para facilitar la comunicación. Por ejemplo, cuando el otro no está en condiciones, pero tú te das cuenta de que está pasando por un momento de dificultad o está bajo un proceso de estrés negativo, y entonces tú dices, bueno, ¿de qué manera puedo yo también resolver esto, ¿no? Pues vamos a buscar el momento oportuno, vamos a intentar tener momentos donde nos podamos relajar un poco, donde podamos tener una comunicación, no tocando el tema a lo mejor directamente, pero sí teniendo esa afectividad, ese tener esos momentos donde tampoco es tan importante lo que vayamos a contar, sino más bien lo que no decimos, el lenguaje no verbal, me refiero, ¿no? Esa afectividad es importante. Entonces, a veces nos vamos a encontrar que convivimos con respuestas de estrés negativo, con cambios a nivel psicológico que interfieren mucho en esa comunicación. Entonces, es cierto que ante una situación que no podemos cambiar, como una situación de desempleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estamos en una situación donde verdaderamente no depende de nosotros cambiar la situación, y esa situación la percibe mi marido como algo que verdaderamente le está causando una irritabilidad, lo pone un tanto áspero, ¿no? Y eso yo me lo voy a tomar como si fuese algo personal, ¿verdad? Hay que también de alguna manera ayudar para que en ese proceso donde entendemos que hay un acontecimiento vital estresante que por sí mismo, por su naturaleza, es normal también que él pueda tener esos momentos de malestar emocional, de irritabilidad, de vulnerabilidad. Se producen manifestaciones de este tipo a nivel emocional, pues todo esto que veis aquí, desde apatía, pesimismo, ansiedad, temor a padecer enfermedades, pérdida de autoestima, o sea, todo eso, si estamos verdaderamente bajo un estrés negativo, no es que se dé todo, pero se puede dar en mayor o menor grado, se puede manifestar así. Entonces eso también hay que entenderlo. A nivel cognitivo, pues mayor dispersión, déficit atencional, peor productividad, pues se ve comprometida la parte cognitiva también a la hora de gestionar, de tomar decisiones. La persona no se atreve a tomar decisiones, a gestionar, a planificar o resolver, y a nivel de conducta, pues desde un aumento de consumo de tabaco, de alcohol, el que por ejemplo era fumador pues fuma más, el que suele, pues puede, o atracones de comida o uso de psicofármacos, pues se pueden dar este tipo de cambios, ¿no? Entonces, todo eso afecta a la salud, pero la buena noticia es que tenemos la afectividad y la comunicación para resolver esto. Es que se puede resolver, se puede gestionar en casa, se puede también plantear, sobre todo con un enfoque no tanto en el componente emocional, en no centrarse tanto en lo emocional, sino en cuál es el problema, qué es lo que te preocupa, identificar por tanto lo que es la fuente que está generando ese estrés. O sea, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué problema tienes, no? Tengo una pregunta. ¿Tú como profesional notas diferencia de lo que puede afectar ese estrés o ese distrés, convertirlo en distrés diferente en el hombre y en la mujer? Porque yo por lo menos tengo un poco la idea de que el hombre, el que le gusta el fútbol, empieza el fútbol y se acaba el mundo, ya no tiene problemas. Pero nosotras es como si lleváramos una mochila con todos los problemas. Sí. Los llevamos al trabajo, a todos los sitios. ¿Eso es así o...? Sí, y aparte que se resuelve de forma distinta, porque a lo mejor el hombre quizá de manera práctica pues puede ver el fútbol o por ejemplo irse a correr o hacer alguna actividad física sí, pero claro, a la hora de, por ejemplo, gestionar el problema o de solucionar el problema, pues quizá ahí le cuesta más trabajo desplegar esas estrategias centradas en la resolución del problema. No en todos los casos, o sea, tampoco se puede generalizar en todos los hombres, ¿no? Pero quizá es más esa focalización hacia, ¿qué puedo hacer ahora para quitarme este malestar? Pues
simplemente no hay una comunicación respecto al tema emocional, es simplemente, bueno, pues me voy a correr o me pongo a hacer deporte o veo el fútbol, y la mujer es más de pedir ayuda, de buscar ayuda, de ir a hablar con las amigas, de necesitar soltar esa tensión emocional pues a través de la conversación. Existe mucha queja también de que no puedo hablar con mi marido de temas de esta naturaleza, ¿no? Yo quiero que me diga qué le pasa, ¿no? Por ejemplo, esa demanda de quiero que me hable de sus emociones, de cómo se siente, ese lenguaje emocional, eso, o al contrario, quiero contarle a mi marido lo que me pasa y que me escuche, y igual en la segunda frase ya ha desconectado el marido, ¿no? Porque no, a ver, si yo por ejemplo le cuento un problema a mi marido y yo le digo yo veo esto y tal, pues me puede decir pues yo no sé, pues nada, pues tú a lo mejor te complicas mucho, te pueden decir que tú te complicas mucho, y ciertamente es así muchas veces, ¿no? Dice, pues sí, pues es verdad. Pues entonces es bueno hablar con el marido para que te descomplique, diga, pues mira, olvídate de eso y vamos a hacerlo así y punto, y se acabó y ya está. Entonces, no, pero es que la percepción de los problemas no es la misma en el hombre que en la mujer normalmente, y cuando la mujer necesita o piensa que lo que necesita el hombre es hablar de las emociones, el hombre no entiende ese lenguaje emocional. No se puede tampoco separar, pero sí existe como más queja de la mujer hacia el marido respecto a los temas emocionales, ¿no? Como que es un tema donde es difícil que la mujer se pueda sentir comprendida, ¿no? A veces plantean que falta como empatía, ¿no? Básicamente. Es un tema que va más en esa dirección. Y esa falta de empatía, pues que muchas veces puede llevar a interpretar que es que mi marido no me entiende, mi marido no me pues no comprende, ¿no?, lo que me pasa, y a veces se pretende, ¿no?, que se dé esa empatía que a lo mejor tú puedes tener perfectamente pues con tu hermana o con una amiga, ¿no?, que prácticamente, bueno, pues no hace falta explicar mucho, ¿no?, para que te pueda captar, ¿no?, cómo tú te puedes encontrar en un momento dado, ¿no? Pero esos problemas de comunicación, por ejemplo, cuando hablábamos de cómo prevenir ese estrés negativo, ¿no? El estrés negativo que tiene que ver con cómo yo percibo la situación, cómo yo percibo el problema, el acontecimiento. Hemos hablado de las navidades, las vacaciones, un cambio de trabajo, de horario, pues, todo lo que sea, cualquier cambio de cualquier situación novedosa va a activar procesos de estrés, pero no todos lo vamos a percibir igual de problemático, ¿no? O sea, tu marido a lo mejor pues puede percibir la situación novedosa pues como una oportunidad o como un reto, y a lo mejor pues tú percibirlo de forma más negativa, ¿no?, de una percepción distinta del problema. Y en esa, claro, si eso se da en el ámbito familiar y uno responde con ansiedad ante una situación pues que nos puede afectar a todos, pero la misma ansiedad y todo el despliegue de mecanismos adaptativos que quizás son ya disfuncionales porque alteramos la comunicación o empezamos a no responder ante el problema, sino a focalizarnos más en el componente emocional negativo, ahí es donde ya empieza a aparecer quizá el problema principal, que es ese problema de comunicación. Porque si yo, por ejemplo, con un estrés negativo ante una situación, por ejemplo, de enfermedad, de desempleo, maternidad, si yo tengo una percepción negativa de esta fuente generadora de estrés, que a lo mejor mi marido la percibe pues como una situación novedosa también, pero no tan negativa, en el sentido de que se percibe capaz de hacerle, o sea, con capacidad, con competencia de hacerle frente, ¿no? Pero nosotras nos vemos en situación de desventaja o de vulnerabilidad y empezamos a experimentar cierta ansiedad o cierta inseguridad. ¿Qué es lo que se va a afectar? Pues mayormente la comunicación, porque va a haber un estado emocional negativo que va a estar de fondo ahí de ruido,
y que puede, no siempre, pero puede alterar la comunicación. Entonces tenemos que procurar pues poner, por un lado, mantener sobre todo un estilo de vida saludable, cuidarnos en esos aspectos que tienen que ver con la alimentación, con el descanso, con la actividad física. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a autorregular un poco ese estrés negativo, me va a ayudar, no me va a eliminar la fuente generadora de estrés, pero por lo menos me va a ayudar a autorregular un poquito de manera menos disfuncional la ansiedad. En vez de fumar o pegarme un atracón de comida o ponerme a llorar y agobiarme, pues me voy a cuidar y aunque yo no pueda cambiar pues estas situaciones o estos cambios que voy a tener en un momento dado de mi vida, sí voy a autorregular esa emoción negativa. Y entonces también habría que centrarse en el afrontamiento de las tareas cotidianas, de los problemas cotidianos, porque cuando tenemos un malestar emocional, una irritabilidad, cualquier tipo de alteración emocional generada por el estrés negativo, tendemos a tener también una actitud negativa hacia los problemas de la vida diaria, a dejar las cosas un poco como de lado, como que lo importante es el problema que tengo. No sé si me explico, que se va dejando un poco todo lo que es la actividad diaria en un segundo plano, ¿no? O sea, como que mi vida queda en un stand-by hasta que no arregle yo este asunto o este problema me interfiere en mi vida diaria. Por ejemplo, el desempleo, la maternidad o la enfermedad hace que mi vida cotidiana quede como en un segundo plano o que pierda sentido mi vida cotidiana. O sea, mi vida cotidiana es como algo que llevo en paralelo hasta que se resuelva todo esto, ¿no? Un poco la percepción que puede tener la persona. Entonces se le indica que haga todo lo contrario, que se centre precisamente aquí, que focalice aquí en la gestión y que también atienda a esta fuente generadora de estrés para que busque cuáles, estrategias de solución de problemas. Por ejemplo, la maternidad. Pues ¿por qué te angustia? Pues porque me veo que estoy sola, no tengo ayuda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces tengo que encajar el tema laboral, la casa, el cuidado del niño o del recién nacido y tal, ¿no? Pues es parecido, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cuáles son esas estrategias de solución de problemas que se puede hacer. Pues vamos a hablar del tema, ¿no? Entonces vamos a planificar, vamos a tomar decisiones, vamos a ver cómo podemos solucionar para que tú no te sientas tan vulnerable o tan faltar de recursos, de apoyo, pero nos vamos a desatender a todas estas cuestiones de la vida diaria que tienen que ver pues con todo lo que es el cuidado del hogar o de tus actividades más cotidianas. Y luego esa ansiedad que sí va a interferir aquí porque aparece como un ruido, como una interferencia constante, ¿no? Si no me encuentro quizás con ánimo o no me encuentro quizás en el mejor momento, siempre pedir ayuda, ¿no? Siempre pues mira, no me encuentro bien, no lo estoy pasando bien, me encuentro con esta dificultad, necesito ayuda, no puedo con todo, por ejemplo, pues no pasa nada, se dice en cosas muy cotidianas, pues hay que procurar hacer uso del lenguaje para cosas muy cotidianas. Pues mira, por ejemplo, pues necesito que compres algo en el supermercado, cuando te vendría mejor, en vez de decir, pues bueno, es que tengo que ocuparme de todo porque yo no puedo con todo o algo parecido, ¿no? Que no sea un reproche. Es decir, una comunicación es disfuncional cuando estamos con una queja permanente, ¿no? Y no conseguimos solucionar problemas. La comunicación siempre es para solucionar, para tomar decisiones, para solucionar problemas. Entonces, algunas ideas para la conclusión, pues tener una vida sana, hábitos saludables para cuidarse, el abrazo, la afectividad expresada, tenemos que valorar no de forma superficial, ¿no? Sino que verdaderamente pues que expresemos la afectividad. No es que estamos todo el día abrazándonos, ¿no? Pero sí en momentos puntuales expresar ese afecto, ¿no? De manera sincera, ¿no?
El sentido del humor ayuda muchísimo a solucionar los problemas de comunicación. Hay momentos de verdadera tensión en un momento dado a lo largo del día. Bueno, pues cuando nos demos cuenta de que la va a explotar y que se nos va a escapar, pues decir, bueno, sacar un poco ese sentido del humor, ¿no? Sonreír un poco, no ese sentido del humor para reírnos del otro, no es un sentido del humor sano. La escucha a tu familia, una escucha activa, a ver, cuéntame qué te pasa, cuál es y si el otro nos tiene que plantear algo, esa escucha sin juzgar, bueno, pues manteniendo sobre todo esa comprensión, esa aceptación, esa humildad, la disculpa, el valorar lo positivo de cada uno, más que estar anotando, bueno, pues lo que no hace bien, la queja, ¿no? Todo, bueno, pues darnos cuenta que verdaderamente cuando hablamos de la autoestima de la familia tiene que ver con que seamos capaces de decirnos en algún momento algo positivo, bueno, pues que por lo menos reconozcamos esa parte positiva, ¿no? Que todos tenemos. El reconocimiento de los límites, necesitamos ayuda, todos necesitamos ayuda, no somos perfectos, estamos limitados, necesitamos apoyarnos en los demás en algún momento de nuestra vida, bien por enfermedad, por edad, por circunstancias del tipo que sea, tenemos límites y tenemos que pedir ayuda. Y sobre todo no tener un enfoque catastrofista ante los problemas de la vida en general, los problemas cotidianos, por ejemplo, no ser catastrofista, no que porque haya perdido, pues no sé, el autobús o no lo sé, o llegue tarde a una cita, o bueno, pues mira, pues ha pasado esto, pues venga, no pasa nada, intentar ser flexibles en general y tener esa confianza. They told me that I always had to be good.